Percepción Cine. Se te olvidó y de paso te volviste a robar la presentación. O sea, lanzas así tu bomba de humo y presentas. Claro, y presento yo y se me olvidó el nombre de nuestro mágico programa. Pero hoy vamos a hablar sobre algo que he visto en la última semana como 3 millones de veces, no dejo de verlo. A todo el mundo que conozco le pregunto que si lo vio. Y es el primer teaser trailer de los últimos Jedi de Star Wars. ¿Ya lo vieron, amigos? Sí, ya lo vimos porque lo reproduciste como... Sí, ya la gente no soporta mi fastidio de... ¿Viste el trailer de Star Wars? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre ello, ahondar sobre cada una de las escenas que muestra el tráiler, que el tráiler de verdad no muestra mucho, pero bueno, hay algunas cosas que se dejan entrever y además vamos a dar nuestras teorías. Yo tengo algunas teorías que bueno, que voy a lanzar mi apuesta aquí a diciembre a ver si se cumplen. No vamos a hacer tradicional los amigos. Bueno, ya nos saludamos, okay. Ya habíamos adelantado bastante, amigo. Ok, amigo. Mira, amigo, pero es que yo no creo que... Primero no creo que sea corto. O sea, yo creo que está bien condensado porque ya está bueno de esos trailers como los de DC que te dan toda la película en pedazos. O sea, yo creo que lo de Star Wars está bien. Aparte que ya tenemos una historia que viene bastante gruesa desde hace rato. No sé si quieres describir tú el trailer, que te lo sabes de memoria, todos lo sabemos. Claro, no es tanto por lo largo. No. Pero es que el trailer lo pueden buscar donde sea. O sea, yo creo que la cuestión es que ellos ahondan no sé, me imagino que todo el mundo se dio cuenta que cuando Yoda decía que el equilibrio iba a ser Anakin, se refería a que el equilibrio porque habían demasiado del lado de la luz. Sí. Y necesitaban hacer el equilibrio con el contrapeso, sí, el contrapeso, sí. Hay muchos Jedi ahí que se equivocaron pensando que Anakin iba a ser Jedi cuando le tocaba hacer del lado oscuro, sí, le tocaba hacer Sith, porque, bueno, en este caso un Lord Sith, porque ya habían demasiado al lado de la luz. Entonces para equilibrar la balanza, Anakin tuvo que ser de aquel lado, que bueno, que después se pasó la balanza para el otro lado feo, pero quedaron así. Y ahorita lo que hace ver Luke es que lo que le dice a Rey es que se van a acabar los Jedi. Entonces claro, ellos quieren poner esa información ahí como que bueno, para que muchos digan, se van a acabar todos los Jedi, pero en realidad es lo que yo creo que es el comienzo de una nueva orden de guerreros de la fuerza donde haya equilibrio, donde ellos puedan manejar algo de oscuridad y algo de luz y puedan como eso, porque o sea, los Jedi son demasiado monjes y los Sith son demasiado degenerados. Entonces bueno, ya alguien más normal, alguien que lleve la fuerza, pero con las dos posibilidades. Ok, entonces hablando de eso, aquí va mi primera teoría. Jedi Super Saiyajin. Los Jedi van a evolucionar a algo mayor, mucho más grande, como lo dice Luke en el trailer, que no es ni la oscuridad ni la luz, sino algo mucho más grande. Entonces ya no van a ser Jedi, sino va a ser algo mucho más grande. Pero yo creo que no es una evolución. Super Saiyajin. Yo creo que no es una evolución, yo creo que es algo distinto. O sea, porque si un Sith no es sino un cambio de lado, yo creo que es un cambio de lado, pues es como más hacia el centro. No sí. Es como una evolución, es como una fusión. Pero si tú tienes, claro, pero si puedes manejar un porcentaje de la luz y un porcentaje de la oscuridad sin ser completamente de los dos, yo creo que te da una maniobra mucho más claro, porque hay habilidades que solo pueden utilizar los Sith y habilidades que solo pueden utilizar los Entonces los nuevos Jedi van a ser políticos de centro. Bueno, no van a ser nuevos Jedi, van a ser nuevos Jedi ni nuevos Sith. Bueno, ya no van a ser ni tan a la izquierda con los Sith, van a ser socialdemócratas, ni tan a la derecha como los Jedi. Ahora van a estar de centro. Sí. Va a ser la política alemana. Entonces, bueno, vemos también que en el tráiler nos muestran el futuro o lo que le va a pasar a Finn, que está en una cápsula, como que está en plena recuperación. Lo que nos mostraron. También muestran a Rey entrenándose con Luke. Vemos unos libros que ya las teorías empiezan de que ese es el libro. Esos son el árbol que al parecer de ahí nació la fuerza Jedi y todo aquello. Algo que me gustó ahorita es que Kylo Ren ya se quitó la máscara por completo, como que superó esa parte copiona con Darth Vader. Y aquí viene mi segunda teoría. No sé si en este octavo episodio o en el noveno, pero Kylo Ren se va a pasar al lado luminoso de la fuerza. Sí, yo creo que sí, porque
además que ya él maneja esa diatriba adentro y ya entraría más en esa nueva teoría que lleva a los dos lados. Hay que ver cómo queda ese berenjenal. Sí, bueno, mató al papá y hizo un poco de locura y se va a pasar al otro lado. Bueno, eso hay que verlo. Y tendrían que necesitan un enemigo, tendrían que fabricarse un enemigo. No, porque ellos tienen el líder supremo Snow, pero fuera de eso, acuérdate que cuando estás cuando hay guerra, todo el que se venga para acá es bueno, entonces superas muy rápido esos problemas por tratar de eliminar el enemigo supremo que es el... Sí, pero el formato de la Guerra de las Galaxias es tener un Darth Vader, pues. Claro, pero recuerda que Darth Vader en el episodio 6 se pasó al lado luminoso de la fuerza, o de cierta manera... Bueno, no se pasó, ayudó a Luke pero estaba ayudando a su hijo, al final no le importó nada al emperador y terminó ayudando a Luke y por ende la resistencia a acabar con el imperio. Entonces yo creo que es una de las cosas, no creo que pase en el quinto, en el octavo episodio, pero sí puede pasar en el noveno. Pero es que Darth Vader no era como Kylo Ren, porque Darth Vader nunca tocó a su familia, o sea, Darth Vader ni a Leia ni a sí. Bueno, pero le cortó la mano a Luke. Bueno, pero no lo mató, concha, pero ya va, a Leia que es su hermana, pero a Padme la mató. Pero Padme era la mujer, bueno, pero Leia es su hija. A Padme podemos entrar en diatribas allí porque acuérdate que cuando la rescatan a ella, el androide que la está curando dice que ella tiene los signos vitales bien, pero ella había perdido las ganas de vivir porque Anakin la había abandonado por completo y ella había visto cómo él se había ido al lado oscuro de la fuerza. Bueno, pero si la ahorcó ahí feo un rato. Claro. Entonces, pero bueno, esas son teorías. Podemos teorizar de aquí lo que sea, pero yo creo que eso va a suceder. Sí, pero bueno, sería... no sé, yo creo que estoy del lado de los fanáticos que esperan que atraviesen a Kylo Ren de lado a lado, pues. Ok, vemos también muchos guiños al episodio 5, que es el Imperio Contraataca, cuando aparecen las naves esas que van echando humo rojo en un desierto. En el fondo, en el horizonte, se ven los AT-AT, los caminantes esos gigantes, se ven en el fondo. Y esos caminantes gigantes aparecieron en el episodio 5, en el Imperio Contraataca de Star Wars, y ahorita van a aparecer en el episodio 8. Entonces, bueno, vemos como también un paralelismo en todo eso. Tengo otras teorías que podemos discutirla, que vamos a ver la forma corpórea del líder supremo Snoke. Hay gente que dice que Snoke puede ser un enano y por eso se proyecta como algo gigantesco, o que es una persona de tamaño normal. ¿Qué dicen ustedes? Es que la fisonomía que se ve es como de alguien pequeño. La fisonomía que se ve no es de alguien grande porque todas las partes las tiene muy juntas. Pero quién sabe, porque como en este universo de George Lucas, cualquier cosa puede verse. Yo secundo eso, que es una persona pequeña, porque yo también. Aparte de eso es una proyección, y ¿no? sería como el Yoda malo, pues. Ajá, sería algo más reflejado a Yoda. Hay que ver si aparecen en esta o lo dejan para una tercera, porque esa es la tradición, no, 3 películas. Entonces tal vez en esta lo dejen tal vez al final como algo sorpresa, que salga así al final un ratico y se acabe la... Probablemente. Y se acabe la escena, o tal vez solamente lo mencionen. Yo creo que va a estar al final. Porque ya tiene bastante historia para desarrollar en el entrenamiento de Rey, en la diatriba loca que tiene, en la bipolaridad que tiene Kylo Ren, en la pelea que tienen contra el Nuevo Orden, la Nueva Orden, ajá. Los malos. Sí, la Nueva Orden y el Nuevo Imperio. Ajá, y todo este misterio que trae de Luke, que yo creo que es lo que la fase principal de este guión, que es descubrir cuál fue esa historia con Luke, sí, y qué entrenamiento tiene con Rey. Yo creo que es esta película, vemos de nuevo también que muestran a Luke al lado de R2-D2, mientras que en el fondo está un templo destruyéndose, quemándose. Entonces ya todo el mundo cree que ese es el templo donde Luke estaba formando los nuevos Jedi y donde había formado a Kylo Ren. Entonces ahí vamos a ver cómo... Recuérdense que en el episodio 7 ya Rey había visto esas visiones de cómo se destruía todo aquello. Entonces yo creo que ahora no van a ser visiones, sino que ahora sí nos van a mostrar bien
cómo Kylo Ren acabó con ese templo y cómo Kylo Ren se pasó al lado oscuro de la fuerza. Yo creo que eso va a suceder ahorita además que tienen que pasar el testigo a la siguiente, o sea, ya no puede ser Luke, porque ya, por cosas obvias, pues Luke es finito, ya, y para las convenciones tienen que ir a otra persona. Sí, bueno, y también otra teoría que la voy a arriesgar aquí, creo que Luke no va a sobrevivir el episodio 5. Sí, yo creo que ya Luke, Rey va a ser la... Pero es que es tradición, porque siempre tienes un maestro que te enseña y se va a la fuerza, y de ahí tú agarras la fuerza que te faltaba para empezar a darle. Entonces tal vez va a ser un entrenamiento como el que le dio Yoda a Luke, como el que le dio Qui-Gon a Anakin. Aunque bueno, el de Qui-Gon a Anakin fue poco, exacto. Fue más algo, bueno, pero popular. Claro, yo creo que este sí va a ser un poco más profundo que el de... Además que tiene el mismo formato de Luke, porque Luke era como el prodigio del momento, o sea, era como que no estudió casi la fuerza, y la fuerza la tenía automático y ya hacía un poco de... No, pero si nos ponemos a ver, el de Qui-Gon fue más que el de Yoda. Pero no. Pasa es que realmente Qui-Gon en las películas nunca entrenó a Anakin. Porque si recuerdas, él lo llevó al Consejo Jedi, sí, se lo dieron lo mostró y bueno, y después lo matan. Entonces, claro, hubo en las series animadas, en las guerras clónicas, sí muestran un cierto entrenamiento de Qui-Gon a Anakin. Sí, porque, o sea, pero es que Anakin estaba... matan a Qui-Gon ya Anakin ya. Sí, pero es que está pequeño, pero es que Anakin estaba con los Jedi, o sea, en cambio Luke no, Luke de repente salió de la nada y en un paseo con el halcón milenario aprendió a utilizar el sable láser y ya la fuerza estaba con él y tal. Igual que Rey no tenía ningún poder, o sea, ningún entrenamiento anterior y se podía resistir a Kylo Ren y a toda su fuerza mental. Sí, porque ella tiene eso que tenía Anakin, que era el balance que le da la fuerza, o sea, esa fuerza extrema que le da el único que queda ahí, aparte de Luke, que no está peleando. Pero, o sea, tiene ese avance de fuerza toda concentrada, porque es el único o casi el único que queda, y los malos sí son bastantes, pues. Entonces, para darle balance. Sí, ahora el balance está distinto a la vez anterior, ¿no? Bueno, y creo que a lo mejor aparezca otro Sith o otra persona mala con espada láser, a lo mejor, otra teoría. Bueno, ¿cuántos eran los de la Nueva Orden? ¿No eran 9? 11. ¿De qué? Pero, o sea, el único Sith que vemos, o la única persona que es sensible a la fuerza, que maneja espadas láser, es Kylo Ren. O sea, del lado de la Nueva Orden. Y del lado de la Resistencia no había nadie hasta que apareció Rey. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si tienes alguna teoría tuya que quieras compartir, déjalo en los comentarios. O si estás de acuerdo o en desacuerdo con nuestras teorías locas, coméntalo también. Coméntalo, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Y compártelo por todas tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.